Nos encontramos en el directorio donde se hizo la descompresión del archivo all.tgz. Entonces aquí estamos en el directorio offstep hw cpu intro, y en este directorio encontramos algunos archivos que son de mucho interés. Este process run py es el archivo con el cual haremos las simulaciones, y el readme process run es el programa, o es más bien el archivo donde se describe cómo utilizar este aplicativo que está al lado de acá. Entonces voy a mostrarles rápidamente el contenido de este archivo. Este archivo lo pueden visualizar con el comando less. Le pasan como argumento al comando less el readme process run. Entonces aquí están los diferentes o la descripción de este, de este programa que vamos a ejecutar en un momento. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es un pequeño demo de cómo se corre el programa. Bien, entonces este programa espera recibir como argumento una lista de procesos. Entonces digamos, pongamos esto así, 200. Ya les voy a explicar en un momento, perdón, menos L, 200. Muy bien. Este programa entonces espera recibir una lista de procesos. Para dar la lista de procesos hay que colocar "-l" y luego la lista de procesos. Esta lista de procesos en este caso está constituida apenas por un solo proceso que tiene dos instrucciones y es un proceso intensivo en CPU. Cuando yo digo que es intensivo en CPU es por este número 100. Este segundo número que hay después de los dos puntos representa el porcentaje de probabilidad, o más bien representa la probabilidad de que ese proceso use la CPU. Entonces, si yo coloco el 100, lo que estoy diciendo es que hay el 100% de probabilidad de que el proceso use la CPU. Entonces, por eso cuando coloco 2.100, se va a correr un proceso que tiene identificador de proceso el 0 y va a usar va a correr dos instrucciones, y son instrucciones de uso de CPU. Este "-c -p" nos da más detalles de la ejecución de esos procesos que yo lancé a correr con el programa process run py. Bien, imaginémonos ahora que vamos a correr otro proceso. Es un proceso que tiene tres instrucciones, y en este caso voy a decir que voy a usar la CPU con un 50% de probabilidad de uso de la CPU. Es decir, que estoy diciendo que ese proceso tiene instrucciones de uso de la CPU y hay instrucciones de entrada y salida. Entonces tengo dos procesos. El primer proceso es un proceso que tiene dos instrucciones de uso de la CPU y es el 100% de probabilidad de usar la CPU. El segundo proceso, separado por coma, tiene tres instrucciones en CPU y el 50% de probabilidad de usar entrada y salida. Bien, entonces mire lo que pasó acá. El proceso 1 arranca, el proceso 0, perdón, arranca, usa dos instrucciones de CPU. Mientras él está usando la CPU, observe que el proceso 1, es decir, el segundo proceso, este que se describió al lado de acá, está listo para usar la CPU, pero no la puede usar. Y la razón por la cual no la puede usar es porque la CPU la está utilizando el proceso 0. Este simulador lo que hace básicamente es, cuando un proceso entra a la CPU, en principio no la va a soltar hasta que él no termine de ejecutar las instrucciones que le corresponden. Pero hay unos argumentos que me permiten cambiar eso, y eso será parte del ejercicio que usted deberá desarrollar. Bien, observe acá que luego el proceso 1, una vez termina el proceso 2, perdón, el proceso 0 termina de ejecutarse, entonces el proceso 1 está corriendo la CPU. Recordemos que se había indicado que él tenía tres instrucciones con el 50% de que se use la CPU. Entonces, en este caso, cuando se lanza, digamos, el generador de números aleatorios, entonces dice que esta primera instrucción es de uso de CPU, la segunda instrucción del proceso 1 es uso de la CPU, y la
tercera instrucción hace una operación de entrada y salida. Observe que el proceso no termina cuando emite la operación de entrada y salida, y la razón por la cual él no termina cuando termina de ejecutar la operación de entrada y salida es porque él tiene que esperar a que se acabe la operación de entrada y salida. Entonces, en esta parte, él lanza la ejecución de la operación de entrada y salida y empieza a esperar. ¿Cuánto espera? Observe que espera 4 unidades de tiempo. La unidad de tiempo 6, la unidad de tiempo 7, la unidad de tiempo 8 y la unidad de tiempo 9. En la 10 ya termina de ejecutarse el proceso. Por defecto, cuando un proceso va a hacer una operación de entrada y salida, va a esperar 5 unidades de tiempo. Cuando lanza esta instrucción, observen que aquí dice run IO, es decir, que aquí hace operación de entrada y salida y luego espera porque termine la operación de entrada y salida. Cuando se hace el cálculo de esto, uno observa que la CPU fue usado el 50% del tiempo y se estuvo ocupado por el 40% del tiempo. ¿De dónde sale esto? Pues sencillamente lo que está haciendo este señor de aquí es contando cuántas unidades de tiempo tomó la simulación, cuántas unidades de tiempo involucró el uso de la CPU y finalmente entonces cuántas unidades de tiempo tomó hacer operaciones de entrada y salida. ¿Está bien? Entonces aquí tenemos una operación de CPU, otra operación de CPU, otra operación de CPU, otra operación de CPU. Aquí hubo otra operación de CPU porque es la CPU la que hace la solicitud de entrada y salida. Pero este slot de tiempo es particular porque ahí están pasando como dos cosas a la vez. Entonces se está atendiendo, o sea, se ejecuta la CPU, se hace la operación de entrada y salida y empieza a esperar por entrada y salida. ¿Está bien? Y cuando termina, pues termina en la unidad 10. Entonces por eso es que me dan estos números que están acá. Yo puedo cambiar cuánto tiempo tiene que esperar el proceso para que se hagan las operaciones de entrada y salida. Como les dije, por defecto él tiene que esperar 5 unidades de tiempo, pero yo le puedo poner 3. Entonces, en este caso de acá, tenemos los mismos dos procesos, el proceso 0 que va a ejecutar dos instrucciones de CPU, el proceso 1 cuyo identificador es el 1, el PID, va a ejecutar tres instrucciones, 1, 2, 3, y luego hace las operaciones de entrada y salida. Entonces, observemos ahí que hay un cambio sobre todo en los tiempos de uso de la CPU versus de entrada y salida, básicamente porque se cambió cuánto tiempo se toma a esperar por las operaciones de entrada y salida. Con toda esta información que acabo de dar en este video, usted ya puede pasar a hacer los ejercicios que se van a proponer en el documento que se compartirá en el Classroom del curso.